Soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Junto con el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325 después de Cristo, y el Concilio de Tesalónica, decretado por el emperador Teodosio en el año 380 después de Cristo, la figura de San Ambrosio y San Agustín de Hipona son claves para entender lo que será la conciencia social en la Edad Media. La lectura que hace San Ambrosio del Génesis 1:26, donde se dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, influye poderosamente en San Agustín y será el contrapunto de la interpretación de del pecado original, que pone de relieve el estrago que el pecado original ha causado en el hombre. Cree que existe en el ser humano una condición y una tendencia al mal, heredada a causa del pecado de Adán y de Eva en el jardín del Edén, que le inclinan de forma natural hacia el pecado y la dificultad para cumplir la voluntad de Dios. De tal forma, el pecado original corrompe la naturaleza humana, debilitando la voluntad y haciéndola propensa al pecado. El pecado original implica la pérdida de la inmortalidad y la ausencia de sufrimiento. Debido a esta condición corrupta, la humanidad necesita la gracia de Dios para redimirse y restaurar su estado original con Dios. Pablo decía que Cristo es la imago Dei invisibilis, por él se ha hecho todo lo creado, es el arquetipo de hombre predestinado. El bautismo permitiría la entrada en la gracia de Cristo. A Cristo le compete entonces restaurar la imago Dei, es decir, la imagen de Dios, a través de su ejemplo, cuyo vestigio permanece en los hombres. San Agustín compagina la interpretación alejandrina, que considera al Logos la imagen de Dios, con la de otro de los padres de la Iglesia, San Jerónimo, que considera la importancia de la vida ascética y la disciplina espiritual. Con todo esto, en el año 476 después de Cristo, Odoacro, general de origen érulo, depone a Rómulo Augustulo, poniendo fin al Imperio Romano de Occidente. A los ciudadanos, habituados a soportar el poder de Roma y a la Iglesia, solo les queda la Iglesia para buscar consuelo y esperanza ante la incertidumbre, la inestabilidad y la desadaptación que provocan las incursiones de los pueblos del norte, los visigodos, los vándalos y los francos. Los campesinos y los agricultores se ven obligados a establecer pactos y buscar protección en las villas fortificadas de los terratenientes. De este modo, los grandes propietarios adquieren poder y control sobre las poblaciones locales, estableciendo sistemas de protección y dependencia como el vasallaje. En este nuevo orden, la Iglesia ocupa una posición de gran influencia y poder al representar el poder espiritual frente al terrenal. Liderada por el Papa, tenía el poder de influir en la vida espiritual de las personas y en la moral de la sociedad feudal. A menudo, los miembros del clero eran señores feudales con vasallos propios. En muchas ocasiones son condes y príncipes obispos.
La administración civil y religiosa establecían una difícil relación mutua. No se sabía si eran primero condes y príncipes o primero obispos. Establecían alianzas con los señores feudales, que más tarde eran reyes e incluso emperadores. Estos, a través de los obispos, adquirían legitimidad ante Dios y a cambio la Iglesia recibía privilegios y protección. La Iglesia también recibía rentas de los campesinos que trabajaban las tierras que procedían de los pactos con los señores feudales. La figura de referencia para la comunidad era el obispo, que estaba dotado de poderes civiles y políticos, no solo espirituales. El obispo es el diplomático de la población ante los invasores. La catedral pasa a ser el centro de la diócesis y la casa del obispo, lugar donde ejerce su autoridad y el lugar de encuentro con Dios, de quien es su representante en la tierra. Los obispos se convierten en opositores políticos y psicológicos de otras formas de organización social, erigiéndose a sí mismos como los herederos del desaparecido Imperio Romano. Es común que se unan al señor feudal, al rey o al emperador y se distancien de sus obligaciones como hombres de la Iglesia. La simonía, es decir, la compraventa de cargos públicos y la oferta de servicios propios al mejor postor, se convierte en un fenómeno extendido. Debido al control y a la presión que ejerce la Iglesia sobre la conciencia individual, comienza a manifestarse sicut in origine y lo sobrenatural irrumpe con fuerza en la vida de las personas. Lo invisible penetra con frecuencia lo visible y comienza a aflorar la magia, es decir, los rituales con ánimo de producir efectos en la naturaleza. Aflora de nuevo la creencia de que las cosas que no se ven están animadas por fuerzas espirituales y se busca entrar en contacto con ellas. Para la Iglesia, el ser humano pertenece a Dios y son sus obispos los representantes de Dios en la tierra. La vida cotidiana, las relaciones con los demás, el conocimiento del mundo, el sentido del tiempo, el significado de la vida y la muerte, todos los acontecimientos, incluidos la paz y la guerra, y cualquier otra cosa, provienen de los príncipes y prelados de la Iglesia. En las zonas donde el control es menor, se hacen rituales para evitar el mal y pedir protección. En las ofrendas, sacrificios y plegarias para influir en las fuerzas sobrenaturales, se vislumbra la necesidad de la conciencia de volver in illo tempore, es decir, al origen, a través del ritual totémico. Estos rituales serán considerados herejía y castigados por ofensa grave contra la fe cristiana, con pérdida de bienes, humillación pública, muerte en la hoguera, ahorcamiento, empalamiento, ahogamiento o desmembramiento. Algunas de las figuras que han sido ajusticiadas por la Iglesia en esta época son Jan Hus, que fue quemado en la hoguera en 1415, Juana de Arco, que fue quemada en la hoguera en 1431, Miguel Servet, que fue quemado en la hoguera en 1553, Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en 1600, Giuliano Cesarea Vanini en 1609. El pueblo cátaro fue perseguido y masacrado, especialmente en el sur de Francia. Baruch Spinoza, considerado uno de los filósofos más importantes de la modernidad, fue atacado, hostigado y excomulgado por su crítica a la ortodoxia religiosa.
Sus libros fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta otra.